Mi hermana, la directora de marketing, me humilló en la cena familiar por vender chácharas. No se imaginaba que el anuncio que iba a definir su futuro profesional, programado para las 9 de la noche, estaba directamente relacionado con mi negocito. El olor a pavo relleno, a esa mezcla dulce y salada de carne, frutos secos y tocino que mi madre, Ofelia, solo preparaba una vez al año, debería haberme traído una sensación de calidez, de hogar. Pero mientras me sentaba en la mesa familiar de Nochebuena, lo único que sentía era el frío de un invierno que no tenía nada que ver con el clima. El aire estaba denso, no por el calor del horno, sino por el peso de las expectativas no cumplidas y los juicios silenciosos que flotaban como polvo bajo la luz del candelabro. Acababa de aterrizar esa misma mañana de un viaje de 10 días a Hamburgo. El jet lag se aferraba a mis huesos, un cansancio profundo que iba más allá de la falta de sueño. Había cerrado un trato que llevaría los textiles de las artesanas de Oaxaca a 3 de las cadenas de tiendas de diseño más exclusivas de Alemania, pero sabía que esa victoria no tenía valor en esta casa. Aquí, mis logros se medían con una vara distinta, una que siempre me quedaba corta. Mi hermana Minerva, 3 años mayor que yo y la eterna portadora del estandarte del éxito familiar, levantó su copa. El cristal cortado brillaba, reflejando las luces parpadeantes del árbol de Navidad en la sala. Llevaba un vestido de seda rojo que probablemente costaba más que mi primer embarque de café orgánico. Un brindis, dijo, su voz resonando con esa confianza pulida en salas de juntas y eventos de lujo. Por la familia. Y por un año de éxito sin precedentes. Sus ojos se detuvieron en mí por una fracción de segundo, una mirada rápida y evaluadora. Acabo de cerrar un acuerdo de distribución para Agave de Oro en Harrods, en Londres. Nos tomó meses de negociación, pero finalmente los franceses entendieron que nuestro tequila es un producto de lujo, no una simple bebida para fiestas. Mi padre, Armando, infló el pecho de orgullo. Esa es mi hija. Siempre apuntando a lo más alto. Mi madre asintió, con una sonrisa radiante. Mi tío Camilo, sentado a mi lado, me dio un codazo amistoso pero condescendiente. A ver cuándo aprendes, Adelita. Minerva tomó un sorbo de su tequila, el líquido ambarino brillando en su copa. Luego, giró su cuerpo ligeramente hacia mí, adoptando un tono de falsa dulzura, como si se dirigiera a una niña pequeña. ¿Y tú qué, Adelita? ¿Cómo van tus cosas? ¿Sigues vendiendo tus chácharas en línea? La palabra, chácharas, salió de su boca con un desdén apenas disimulado, reduciendo el trabajo de cientos de artesanos, las cosechas de docenas de familias cafetaleras, a un montón de baratijas sin importancia. Debe ser agotador, ¿no? Empacar cajita por cajita, llevarlas a la paquetería. Un trabajo muy manual. La risa de mi tío Camilo fue un sonido seco y corto. Mis padres sonrieron incómodos, sin saber qué decir. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Sentí como la sangre subía a mis mejillas. Apreté el tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El pavó en mi plato, que momentos antes olía a gloria, ahora me parecía un montón de aserrín. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de mi abuela Jacinta, sentada en la cabecera de la mesa. Ella no sonreía. Su mirada era fija, intensa, una chispa de acero en sus ojos de 85 años. Me dio un casi imperceptible asentimiento, un gesto que nadie más notó, pero que para mí fue un ancla en medio de la tormenta. Era nuestro pacto silencioso. Miré discretamente el viejo reloj de péndulo en la sala. Eran las 7:05. Faltaban menos de 2 horas para las 9. Solo un poco más. Respiré hondo, tratando de tragarme el nudo amargo que se había formado en mi garganta. Chácharas, pensé. Qué poco, que absolutamente nada, sabía mi hermana del mundo real. La palabra, chácharas, se quedó resonando en mi cabeza, un eco desagradable que abrió una puerta a mi museo personal del dolor. Un lugar en mi memoria donde coleccionaba cada uno de los momentos en que mi familia me había hecho sentir invisible, insignificante. Mientras mi madre empezaba a hablar nerviosamente del clima, mi mente se escapó de la cena de Nochebuena y comenzó a caminar por esos pasillos oscuros y polvorientos.
La primera pieza de la colección era una fotografía mental de mi graduación universitaria. Llevaba una toga de poliéster que picaba y un birrete que no dejaba de resbalarse. Estaba sentada entre cientos de otros estudiantes en un auditorio sofocante, buscando desesperadamente los rostros de mis padres entre la multitud. Los encontré justo cuando la ceremonia terminaba. Me dieron un abrazo rápido y distraído en el pasillo, el olor a perfume de mi madre mezclado con el del abrillantador de pisos del auditorio. «Felicidades, mija». «Estamos muy orgullosos», dijo mi padre, aunque sus ojos ya buscaban la salida. «Tenemos que irnos, es la cena para celebrar el ascenso de tu hermana a gerente de marca y no podemos llegar tarde». No se quedaron a tomar fotos. No hubo una cena para mí. Mi logro, 4 años de esfuerzo en una universidad pública mientras trabajaba a tiempo parcial, fue un mero trámite en su agenda. La verdadera celebración era para Minerva, siempre lo era. Ese día aprendí que mis hitos eran simples colinas al pie de la imponente montaña que era la carrera de mi hermana. Me moví a la siguiente sala del museo. Allí, sobre un pedestal imaginario, estaba mi primer plan de negocios para Raíces de la Tierra. Lo había impreso, encuadernado y preparado con un entusiasmo casi febril. Tenía 24 años y una fe inquebrantable en mi idea, crear un puente entre los pequeños productores mexicanos y el mercado internacional, basado en el comercio justo y la sostenibilidad. Se lo presenté a mi padre una tarde de domingo en su estudio. Él lo hojeó con aire de fastidio, sus dedos pasando rápidamente por encima de mis proyecciones financieras y mis estudios de mercado. «Adela», dijo, cerrando la carpeta y dejándola a un lado como si estuviera contaminada. «Esto es muy bohemio. Pero el mundo real no funciona con buenas intenciones. No voy a tirar el dinero que tanto me ha costado ganar en tus sueños guajiros». Una semana después, durante la comida familiar, anunció con una sonrisa de oreja a oreja que le había dado a Minerva el enganche para su primer Audi. «Una directora de marketing necesita proyectar éxito», declaró. Nadie cuestionó la lógica. Nadie señaló la hipocresía. Yo me tragué mi humillación junto con los frijoles refritos, sintiendo el sabor metálico de la injusticia. Fue esa misma noche, en la soledad de mi pequeño apartamento de alquiler, que nació el nombre de mi empresa. Llorando de rabia y frustración, mi mirada se posó en un pequeño tapete de lana de Teotitlán del Valle que había comprado en un viaje a Oaxaca. Lo había adquirido directamente de las manos de la tejedora, una mujer cuyas manos contaban historias de generaciones. En ese momento, lo entendí. Si mi propia familia no creía en mí, yo tendría que aferrarme a otras raíces, a las de mi tierra, a las de su gente, a la herencia cultural que corría por mis venas. Esas eran mis raíces, y eran más fuertes que cualquier cuenta bancaria o título corporativo. «Raíces de la tierra», susurré. Y supe que había encontrado mi camino. La última sala del museo, la más luminosa, contenía el recuerdo más preciado. Unos días después del rechazo de mi padre, mi abuela Jacinta me llamó a su cocina. La habitación olía a canela y a café de olla. Cerró la puerta y de una vieja lata de galletas danesas sacó varios fajos de billetes, atados con ligas. Eran sus ahorros de toda la vida. «No es mucho», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Pero es tuyo. Tu abuelo, que en paz descanse, siempre decía que hay que saber ver el oro en la tierra cuando otros solo ven lodo. Él habría creído en ti». Me puso el dinero en las manos y las cubrió con las suyas, su piel suave y arrugada como el papel de seda. «Yo creo en ti, mi niña. Ahora ve y demuéstrales de que estás hecha». Ese dinero fue la semilla. Cada centavo fue invertido con una mezcla de gratitud y una furia silenciosa. Se convirtió en el combustible que me mantuvo despierta hasta las 4 de la mañana estudiando logística, que me dio el valor para hacer mi primera llamada en frío a un comprador en Berlín, que me sostuvo a través de los fracasos y las decepciones. La fe de mi abuela fue el verdadero capital inicial de mi empresa. Un golpe suave en la mesa me sacó de mis pensamientos. Era mi abuela, empujando el platón de la ensalada de manzana hacia mí. «¿No vas a servirte, Adela?».
sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi el reflejo de la cocina con olor a canela, la lata de galletas, la fe inquebrantable. Sí, iba a servirme. Iba a comer, a esperar y a recordar por qué estaba a punto de hacer lo que iba a hacer. No era solo por mí. Era por la mujer que tejió el tapete, por el agricultor que cosechó el café y, sobre todo, por la anciana que vio oro donde todos los demás solo veían lodo. Después de la cena, nos movimos a la sala de estar, un espacio dominado por un árbol de Navidad sobrecargado de esferas doradas y rojas, los colores favoritos de mi madre. El ambiente se había relajado un poco, o al menos, la tensión se había disuelto en el murmullo de la televisión, que transmitía un especial navideño con cantantes pop entonando villancicos. Nos sentamos en los sofás de cuero, listos para el ritual anual del intercambio de regalos. Los regalos fueron predecibles: corbatas para mi padre y mi tío, pañuelos de seda para mi madre, libros para mí de parte de todos, siempre de temas genéricos como superación personal o mujeres emprendedoras, como si mi vida entera pudiera resumirse en un estante de autoayuda. Agradecí con una sonrisa forzada. Entonces llegó el turno de Minerva. Se puso de pie con una elegancia teatral y les entregó a mis padres un sobre grande y brillante. Esto es para ustedes, anunció, su voz proyectada para que todos la escucharan claramente. ¡Feliz Navidad! Mi padre abrió el sobre. Sus ojos se abrieron de par en par. Ofelia, mira esto, dijo, su voz teñida de asombro. Le pasó los documentos a mi madre. Eran boletos de avión y una reservación para una suite de lujo en un resort todo incluido en la Riviera Maya, por 2 semanas. Minerva, por Dios. Esto es demasiado, exclamó mi madre, aunque su rostro resplandecía de placer. No es nada, dijo Minerva, haciendo un gesto displicente con la mano. Ha sido un gran año para la empresa y mis bonos fueron excelentes. Quería compartirlo con ustedes. Luego, se sirvió un poco más de tequila en su copa y se recargó en la chimenea, como una reina dirigiéndose a su corte. De hecho, creo que este ha sido mi año más exitoso hasta ahora. Y tengo el presentimiento de que muy pronto me promoverán a vicepresidenta para Latinoamérica. Mi tío Camilo, siempre el primero en la línea de adulación, casi se le cae la baba. Claro que sí. Esa es nuestra Minerva, el orgullo de la familia. No me sorprendería que un día dirigieras toda la compañía. Luego, el muy inoportuno, giró su cabeza hacia mí, que estaba tratando de hacerme pequeña en mi rincón del sofá. Tú también deberías aprender, Adelita. Ya es hora de que sientes cabeza. Encuentra un buen marido, ten hijos. Esos negocitos que haces son buenos para mantenerse ocupada, pero no duran para siempre. La vida real es otra cosa. Sentí la punzada familiar, una mezcla de ira e impotencia. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, la voz de Minerva cortó el aire, afilada y condescendiente. Mi tío tiene razón, dijo, y la forma en que pronunció mi tío lo convirtió en un aliado, dejándome a mí del otro lado de una línea invisible. El negocio de Adela es lindo. Hizo una pausa, saboreando la palabra. Un hobby adorable, en realidad. Pero una carrera de verdad, una carrera con futuro, requiere más que buenas intenciones. Requiere un título de una universidad de prestigio, una estrategia corporativa, la capacidad de navegar en las altas esferas de conglomerados globales como para el que yo trabajo. Levantó su copa, la luz del fuego bailando en el líquido dorado. Esto, dijo, señalando la botella de agave de oro sobre la mesita, es el resultado de estrategia, de marca, de poder. Esto es otro nivel. Esto es una carrera de verdad. Luego me miró directamente y sonrió. No es vender tapetes por internet. Y esa fue la gota que derramó el vaso. No fue chácharas. Fue hobby. Esa palabra, tan pequeña e inofensiva, fue la que borró de un plumazo 8 años de mi vida. 8 años de noches sin dormir, de llamadas a las 3 de la mañana por diferencias horarias, de arriesgar cada peso que tenía, de negociar en idiomas que apenas dominaba, de construir algo de la nada, con mis propias manos, mi propia mente y el dinero de los ahorros de mi abuela. Todo eso, reducido a un pasatiempo.
Un entretenimiento de señorita. Algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se soldó. La herida que siempre había estado abierta, la que supuraba cada vez que buscaba su aprobación, de repente se cauterizó. El dolor se desvaneció y en su lugar quedó una calma fría, absoluta. Ya no me importaba. Ya no quería su respeto. Ya no necesitaba nada de ellos. Solo quería que la verdad, mi verdad, saliera a la luz. La miré, mantuve su sonrisa triunfante, y por primera vez en mi vida, no sentí nada. Solo la certeza helada de lo que estaba por suceder. Mientras Minerva se regodeaba en su momento de gloria, mi mente ejecutó un flashback rápido y preciso, no a una herida del pasado, sino a la estrategia meticulosamente planeada de los últimos 6 meses. La gente como mi hermana cree que el éxito es un golpe de suerte o el resultado de un camino predecible. No entienden que el verdadero poder a menudo se construye en silencio, lejos de los reflectores. Todo había comenzado con una llamada inesperada. Era de Klaus, mi socio logístico en Hamburgo, un hombre corpulento y eficiente que había quedado impresionado con mi modelo de negocio. Adela, me dijo con su acento alemán, tengo un dato que podría interesarte. El conglomerado francés que posee Agave de Oro está buscando deshacerse de sus marcas de licores de agave para concentrarse en su portafolio de vinos de alta gama. Lo están manejando de forma muy discreta. Al principio, la idea parecía absurda. Raíces de la Tierra era una empresa en crecimiento, pero, ¿adquirir una marca internacionalmente reconocida? Parecía una locura. Sin embargo, la semilla quedó plantada. Investigué durante noches enteras. Descubrí lo que Minerva, en su burbuja corporativa, no veía: las ventas de Agave de Oro estaban estancadas. La marca era prestigiosa, sí, pero se había vuelto predecible, carente de innovación. El conglomerado la había ordeñado sin reinvertir en su historia, en su alma. Era una joya cubierta de polvo. Con la ayuda de Klaus, conseguí una reunión preliminar con los ejecutivos en París. Puedo imaginar lo que pensaron cuando me vieron entrar, una mujer mexicana de 32 años, dueña de una empresa de la que nunca habían oído hablar. Me trataron con una cortesía fría, una condescendencia profesional que me resultó dolorosamente familiar. Me dieron 20 minutos. No les presenté un plan para vender más tequila. Les presenté una visión. Agave de Oro es más que una bebida, les dije, mi voz tranquila a pesar del galope de mi corazón. Es un símbolo de la tierra, de la herencia mexicana. Y eso es exactamente lo que mi empresa, Raíces de la Tierra, exporta: la autenticidad de México. Les mostré cómo mi red de distribución no solo movía productos, sino que contaba historias. Les hablé de los cafés de Pluma Hidalgo, de los textiles de los Altos de Chiapas, de las cerámicas de Talavera. No quiero comprar una marca de tequila, continué, inclinándome sobre la mesa. Quiero crear un ecosistema. Un portafolio de productos mexicanos de ultralujo, completamente trazables y sostenibles. Imaginen una caja de regalo en una tienda de Tokio que contenga una botella de su mejor tequila, junto a un café de especialidad y una pieza de arte popular única. No están vendiendo productos, están vendiendo una experiencia. Están vendiendo el alma de México. Vi un cambio en sus ojos. El aburrimiento se convirtió en curiosidad. La condescendencia, en interés. Les demostré cómo mi red logística ya establecida en Europa y Asia podría revitalizar su distribución, y cómo mi enfoque en la sostenibilidad y el comercio justo resonaría con un nuevo tipo de consumidor de lujo, uno que busca más que una etiqueta. Pero la visión no era suficiente. Necesitaba el capital. Aquí es donde la mayoría de la gente se habría detenido. Pero 8 años construyendo mi negocio me habían enseñado a ser implacable. Investigué fondos de inversión de capital de riesgo que se especializaban en empresas sostenibles y lideradas por mujeres. Encontré a Nova Capital, un fondo con sede en Singapur que estaba buscando activamente invertir en Latinoamérica. El proceso con ellos fue brutal. Semanas de debida diligencia, de revisar cada número, cada contrato, cada proyección de mi empresa. Pero ellos, a diferencia de mi familia, no veían chácharas.
Veían márgenes, crecimiento, escalabilidad y una historia de marca potente. Vieron el oro que mi abuela siempre supo que estaba ahí. Hace 2 semanas, me ofrecieron el respaldo. No solo para la adquisición, sino una línea de crédito adicional para la expansión. El conglomerado francés, impresionado por tener un respaldo financiero tan sólido y ansioso por cerrar el trato antes de fin de año, aceptó la oferta final. Firmamos los contratos el viernes pasado en una sala de juntas silenciosa en la Ciudad de México. El peso del bolígrafo en mi mano se sentía monumental. Mi abogado, un hombre mayor y amable que había creído en mí desde el principio, me sonrió. Felicidades, señorita directora. Acaba de hacer historia. La única condición del acuerdo fue un embargo estricto de prensa. El conglomerado quería controlar la narrativa, anunciándolo después del cierre de los mercados antes de Navidad. Acordamos que el comunicado oficial se liberaría a las 9 de la noche, hora del centro de México, del 24 de diciembre. Una hora extraña, pero perfecta para mis propósitos. La única persona en el mundo que lo sabía, además de mi equipo legal y financiero, era mi abuela Jacinta. Se lo conté esa misma noche, y brindamos con un vaso de leche caliente en su cocina, como cuando era niña. Sus ojos brillaban más que cualquier árbol de Navidad. El mundo da muchas vueltas, mija, me dijo. A veces, solo hay que tener la paciencia para ver cómo giran. Y eso era lo que estaba haciendo. Esperando. Con la paciencia de la tierra que da nombre a mi empresa. El tiempo en la sala pareció espesarse después del intercambio de regalos. Eran las 8:30, y el efecto del pavo y el vino comenzaba a hacer mella en la conversación, que se volvió un murmullo lánguido, puntuado por los comerciales de la televisión. Minerva, habiendo ya establecido su superioridad, se había instalado en el sillón principal, revisando su teléfono con una sonrisita satisfecha. Probablemente leía los mensajes de felicitación de sus colegas por el ficticio contrato de arroz, una verdad a medias que sonaba mucho mejor que la realidad. Yo me había sentado en un taburete cerca de la ventana, observando la escena. Observando a mi padre cabecear ligeramente, a mi madre recogiendo los platos de postre, a mi tío Camilo contándole un chiste sin gracia a su esposa. Era un retrato de normalidad familiar, una pintura al óleo perfectamente compuesta, pero yo sabía que el lienzo estaba a punto de ser rasgado. Mi corazón había empezado a latir con un ritmo más rápido y pesado, un tambor sordo en mi pecho. Cada tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo parecía un golpe de martillo. 8:45, 8:50. Comencé a repasar el plan en mi cabeza. El comunicado de prensa estaba programado para ser distribuido simultáneamente a las principales agencias de noticias financieras, Reuters, Bloomberg, y en México, a El Financiero y Expansión. Sabía que las notificaciones push en los teléfonos inteligentes serían casi instantáneas. A las 8:55, la abuela Jacinta se aclaró la garganta, un sonido discreto pero que cortó el murmullo general. Todos se giraron a mirarla. Oye, Minerva, dijo, su voz sonando frágil pero con un filo inconfundible. Ahora que eres una mujer de negocios tan importante, explícale a esta vieja una cosa. Una empresa tan grande y sólida como la tuya, con tanto prestigio, esa nunca corre el riesgo de que la vendan o algo así, ¿verdad? Siempre será de los mismos dueños franceses. La pregunta, aparentemente ingenua, flotó en el aire. Era la cerilla. La chispa. Minerva soltó una risita condescendiente, como si le explicara a un niño que el cielo es azul. Ay, abuela, por supuesto que no. Agave de oro es la joya de la corona del conglomerado. Somos su marca insignia en el continente. Venderla sería como si Apple vendiera el iPhone. Es impensable. Somos intocables. Intocables. La palabra resonó en la habitación con una arrogancia monumental. Vi a mi padre asentir con la cabeza, complacido por la respuesta de su hija predilecta. Miré el reloj. Sus manecillas doradas se alinearon. 8:59. Mi abuela Jacinta tomó un sorbo de su té de manzanilla. No dijo nada más. Simplemente esperó.
Sus ojos, fijos en Minerva, brillaban con una sabiduría antigua y una paciencia infinita. Y entonces, el péndulo del reloj comenzó su lento recorrido para marcar la hora. Un golpe. 9. 2 golpes. En punto. 3 golpes. De la noche. El sonido final pareció colgar en el aire, vibrando, expectante. En el instante en que el último eco del reloj se desvaneció, un nuevo sonido llenó el silencio. No fue fuerte, pero fue inconfundible. Pin. Fue el teléfono de Minerva, sobre la mesita de centro. Un segundo después, un segundo pin del bolsillo de la camisa de mi padre. Y casi simultáneamente, un tercero, del teléfono de mi tío Camilo. Fue una sinfonía digital, breve y discordante. Una interrupción del mundo exterior en su burbuja de autocomplacencia navideña. Debe ser la sede central deseando feliz Navidad, dijo Minerva con aire de suficiencia, alargando la mano para tomar su teléfono. Sus movimientos eran lánguidos, los de alguien que no espera nada más que buenas noticias. Desbloqueó la pantalla. Su sonrisa se congeló a medio formar. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha, leyendo el titular de la notificación que había aparecido en su pantalla. Su ceño se frunció en confusión. Luego, sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatadas por el shock. El color abandonó su rostro tan rápidamente que fue como ver una flor marchitarse en cámara rápida. Pasó de un tono rosado y saludable a un blanco ceroso y enfermizo. No, susurró, la palabra apenas audible, un soplo de aire incrédulo. No puede ser. Es un error. Mi padre, mientras tanto, había sacado sus propios lentes y miraba su teléfono. ¿Qué es esto? ¿Un comunicado de prensa?, preguntó al aire, su voz teñida de desconcierto. ¿Qué pasa, hija?, preguntó mi madre Ofelia, acercándose a Minerva, su rostro una máscara de preocupación. Minerva no respondió. Se quedó mirando la pantalla, su mano temblando tan violentamente que el teléfono casi se le cae. Volvió a leer el titular, luego abrió la noticia completa, sus dedos moviéndose torpemente. Vendieron, balbuceó, su voz un hilo roto, irreconocible. Armando, vendieron la marca. Mi padre levantó la vista de su teléfono. Aquí dice lo mismo. El conglomerado vendió toda la división de Agave de Oro. Pero, ¿a quién? Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Era un silencio denso, pesado, cargado de una tensión eléctrica. Podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina, el crepitar de un leño en la chimenea. Todos los ojos estaban fijos en Minerva y mi padre, esperando la respuesta. Minerva levantó la cabeza. Su mirada, antes llena de arrogancia, ahora estaba vacía, perdida en un mar de incredulidad y pánico. Me miró, pero no me vio realmente. Sus labios se movieron, formando las palabras lentamente, como si le costara trabajo traducirlas del lenguaje de la pesadilla al de la realidad. A una empresa de capital privado mexicano, dijo, su voz temblando. Una startup. Se llama. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, como si el nombre fuera veneno en su lengua. Se llama Raíces de la Tierra. El nombre quedó suspendido en el aire. Si el silencio anterior había sido denso, este era un vacío absoluto. Un agujero negro que absorbió todo el sonido, todo el aire, toda la alegría navideña de la habitación. Mi tío Camilo, que estaba a punto de llevarse su copa a los labios, se quedó congelado. La copa resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo de mármol, el sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en la quietud. Todas las cabezas, como en una coreografía macabra, giraron lentamente hacia mí. 6 pares de ojos fijos en mi rostro. Confusión. Incredulidad. Y el primer destello de una comprensión aterradora. Saqué mi propio teléfono con una calma que no sentía del todo, pero que proyecté con cada fibra de mi ser. Abrí mi correo electrónico. Así es, dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó firme, clara y ecuánime.
El acuerdo se finalizó y firmó el viernes por la tarde. Levanté la vista de mi teléfono y los miré a todos, uno por uno. A partir del primer día hábil de enero, tu departamento, Minerva, le reportará directamente a mi director de operaciones. Él ya tiene agendada una reunión contigo para la primera semana. Quiere hacer una revisión completa y exhaustiva de tu gestión de marketing y tus resultados de los últimos 2 años. La bomba había estallado, y mis últimas palabras fueron la onda expansiva que barrió los restos de su realidad. La cara de Minerva se descompuso por completo. Ya no era la ejecutiva segura de sí misma, parecía una niña a la que le acababan de arrebatar su juguete favorito, su identidad entera, en un solo instante. Mi madre Ofelia fue la primera en encontrar su voz, aunque era un susurro tembloroso. Adela, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres decir que tú eres la dueña? ¿Tú compraste la compañía de tu hermana? No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta colgara, que se asentara en la mente de todos. Luego, asentí lentamente. Compré la marca. Raíces de la Tierra es la nueva propietaria de Agave de Oro. Mi padre Armando se dejó caer en el sofá como si le hubieran fallado las piernas. Se quitó los lentes y se frotó los ojos, un gesto de agotamiento y completa derrota. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Tu negocio. No pudo terminar la frase. El negocito, el hobby, la tienda de chácharas, no encajaba en la ecuación de una adquisición multimillonaria. Justo en ese momento, como si estuviera orquestado por un guionista divino, mi teléfono sonó. La pantalla mostró un número internacional con el prefijo de Francia. Deslicé el dedo para contestar y, sin dudarlo, presioné el botón del altavoz. Bonsoir, Adela. C'est est Monsieur Dubois. J. Espere ne pas vous déranger en cette soirée spéciale, comenzó una voz masculina con un pulcro acento parisino. Bonsoir, Monsieur Dubois. Pas du tout, merci de votre appel, respondí en un francés fluido, el idioma que había perfeccionado en cursos nocturnos durante años para poder negociar directamente en los mercados europeos. La mandíbula de Minerva, que ya parecía dislocada por el shock, casi tocó el suelo. Ella, que siempre presumía de sus viajes a París, apenas chapurreaba unas frases básicas. Simplement pour vous féliciter encore une fois, continuó la voz desde el altavoz. Nous sommes convaincus que vous êtes raíces de la tierra por Teresa Agave de Oro vers de nou aux sommets. Le futur est entre de vans mans. Solo para felicitarla una vez más. Estamos convencidos de que usted y Raíces de la Tierra llevarán a Agave de Oro a nuevas alturas. El futuro está en buenas manos. Merci infiniment. C'est un honneur. Joyeux Noël, dije antes de colgar. La llamada había sido el golpe de gracia. La validación externa e irrefutable. El sello de autenticidad en mi nueva realidad, una realidad en la que yo tenía el poder. Minerva se levantó bruscamente. No lloró. No gritó. Su rostro era una máscara inexpresiva de humillación. Sin mirar a nadie, caminó con pasos rígidos y mecánicos hacia el pasillo y desapareció en la oscuridad de su antiguo cuarto. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. Mi padre se acercó a mí. Sus ojos, por primera vez en mi vida adulta, me miraban de verdad. No a la hija problemática, no a la soñadora poco práctica, sino a mí. Y en ellos vi una mezcla de asombro, arrepentimiento y un respeto que nunca había conocido. Hija, su voz se quebró. Perdóname. Nosotros, yo, nunca entendí. Miré a mi padre, a mi madre petrificada, al desastre del vaso roto de mi tío. Y sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Nunca necesité que entendieran mi trabajo, papá, le dije, mi voz suave pero firme. Solo necesitaba que no lo menospreciaran. Me despedí de mi abuela con un abrazo largo y silencioso. Ella me apretó la mano y me guiñó un ojo. No necesitaba decir nada. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento a través de las calles desiertas de la ciudad, una sensación de ligereza me invadió. El peso que había cargado durante años,
la necesidad de demostrar mi valía ante ellos, se había desvanecido. La victoria era dulce, sí, pero también era solitaria. Había ganado la guerra, pero en el proceso, había aceptado que la familia que siempre había anhelado tener en realidad nunca había existido. Me detuve en un semáforo en rojo y me miré en el espejo retrovisor. Era libre. Y ahora, con el futuro de mi hermana literalmente en mis manos, una pregunta comenzó a formarse en mi mente, una pregunta para la que aún no tenía respuesta: ¿hice bien en revelarlo todo en plena Nochebuena? ¿Debería darle a Minerva una oportunidad en mi nueva estructura, o era momento de que aprendiera lo que es, de verdad, empezar desde cero?